Bueno, pues vamos a proseguir. Hemos estado antes en este espacio de cultura que, como decía Natalia, ¿no? Es espacio de cultura, no espectáculo, no de diversión, no es espacio también de silencio, de transformación, esa necesidad al fin y al cabo de conocimiento, ¿no? De abrirnos otras puertas, y sin duda uno de los muchos creadores que existen aquí está hoy con nosotros, que es Abderramán Sissako, un creador que nos abre unos universos de una belleza y una poética absolutamente de una fineza, realmente de una elegancia, a introducirnos en realidades que realmente cambian nuestra forma de mirar el mundo. A él le hemos pedido, bajo esa frase de Camus que dice así: vivir es no resignarse. Sin duda, la obra creativa de Abderramán está en esa línea, y por eso es un honor darle la bienvenida aquí en San Luis. Abderramán. Je dois faire quoi? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué esperan de mí? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder descubrir estas trobades. Tengo que dar las gracias a Miguel Moratinos, que ha sido el desencadenante de ese deseo, el deseo de estar con todos ustedes. Es el que suscitó el deseo, y evidentemente lo consiguió porque nos encontramos en Mauritania. Hoy estoy aquí, y esto nos demuestra hasta qué punto los encuentros pueden ser fundamentales, y fundamentales, más que nunca fundamentales. Y es así como compartimos mejor las cosas. Así que tengo que dar las gracias también a Sandra por la manera tan inteligente que ha tenido de convencer, de acompañarme hasta aquí, hasta San Luis. Una manera suave y, bueno, presente a la vez, y que hace que esté aquí. Así que gracias. Gracias por ese trabajo. Me ponen en una posición que no es la mía, no es una profesión que no es la mía tampoco, el de hablar, enumerar. Yo creo que lo más importante y fundamental que puedo aprender aquí, que aprendo estando aquí, es el haberles escuchado esta mañana. Es decir, haber escuchado a todas las personas que me han precedido y que me han aportado mucho. Es en estos momentos en los que estoy en silencio, en los que no me manifiesto, que aprendo. Así que, dándome la palabra, pienso en un proverbio que dice que cuando te dan la palabra, o ten piedad de aquellos que te escuchan. Así que, bueno, no me quiero poner en su piel, no les envidio. Es cierto. Es cierto, y yo creo que Agnès, lo que ha dicho esta mañana, tiene tanto peso, tiene una tal belleza, esos pensamientos de Camus, y que me liberan en el sentido en que no se trata de hablar, no se trata de tomar la palabra. Lo importante y lo fundamental es la acción. Y no solo como creador, no lo manifiesto solo como creador. Nací, he crecido en África, pertenezco a una forma, o a la oralidad, y la oralidad no es la elocuencia, no es sinónimo de elocuencia, es la cultura de la oralidad. Puedo también decir que vengo de un sitio
He crecido en Mali, nací en Mauritania, pero he crecido en Mali y, bueno, muy rápidamente fui consciente, y esta mañana lo he sido, ya hemos hablado de conciencia esta mañana. El alcalde de Menorca ha hablado de conciencia y ha hablado de lo colectivo, del grupo. Yo he vivido en una familia numerosa, éramos 14. Pero 25 al final, porque mi padre tenía o acogió a los hijos de sus hermanos. Mi hermano pudo ir al colegio, los hermanos de mi padre, todos mis tíos no pudieron ir al colegio, y al final mi padre acogió a los hijos a mis primos, así que al final éramos 25 en casa. 25 que íbamos durmiendo por turnos porque no había sitio para todos, y bueno, 25 que compartíamos. Así que, bueno, la cultura de compartir me ha constituido como persona. Así que cuando creo es precisamente para poder compartir con los demás. Compartir y crear no quiere decir tener razón, no son sinónimos. Así que, bueno, tenemos la necesidad de crear, de hacer cosas, y cuando hemos crecido en un clima de injusticia frente al mundo, porque en nuestro mundo, el mundo que me rodea, es un mundo en el que algunos dominan a los demás. Es un mundo donde no se comparte mucho. Así que es un mundo que desequilibra las cosas. Así, he hecho una película que lleva por título Bamako, y porque Bamako es... me lleva a enseñar lo que pasa en el patio de casa de mi padre. Lo que hice fue un juicio. Invité a jueces y frente a un público, a testigos que era el público, en ocasiones eran desempleados, ese público era muy variopinto. Así que, bueno, utilicé el arte para inventar un juicio que era imposible. Es decir, no es posible ahora mismito abrir un pleito contra el Banco Mundial, etcétera. Son instituciones que han sido constituidas para dominar a otros. Eso quiere decir que ningún Estado o ninguna institución puede efectivamente ir contra estos blancos, y tampoco pueden ir contra un sistema de desarrollo que nos es impuesto o que ha sido impuesto a países como el mío, por ejemplo. Sistemas impuestos por el Banco Mundial, es lo que nos imponen. Podría resumirlo diciendo que el Estado no debería de ocuparse de la cultura, no es su problema, no es su papel. Así que, bueno, se cierran los cines, se cierran los teatros, y el papel del Estado no es la educación, no tiene que ocuparse de educación, se reduce el número de profesores. Cuando era niño, nosotros en una clase podíamos ser 70, 80. ¿Y por qué? Pues porque la educación no contaba con el apoyo, no contaba con ningún apoyo institucional. ¿Por qué? Porque estaba esta intervención institucional. Esta intervención institucional lo que hace es empobrece a los pueblos. De todas maneras, no podemos ir contra esta imposición, no podemos ir contra lo que nos viene del Banco Mundial, etcétera. Así que frente a esta injusticia inventé este juicio. Yo creo que es uno de los papeles del arte. Decir que si no podemos cambiar las cosas,
au moins nous sommes conscients des choses. Por lo menos tenemos que ser conscientes de las Cela a cosas. été dit aussi Esto yo creo que ya lo hemos escuchado a través de las frases de Camus o de el pensamiento. Las generaciones pueden cambiar, pero no cambiarán. Y para mí, rodar Bamako era una manera de demostrar que por lo menos somos conscientes. Sabemos lo que está pasando y sabemos por qué hemos llegado a esta situación. Una vez más, conciencia. Fue bastante... Se me invitó a Washington para poder presentar mi película, Bamako, al Banco Mundial. No fui, no respondí a la invitación y no lo hice porque esto me iba a poner frente a economistas, frente a personas que iban a situarme en una paradoja. Y esto a partir de la idea de que sé que no tengo por qué tener razón. No he hecho una película para esto, para tener razón. Así que vuelvo al mundo. Si vengo de la oralidad y que no he leído mucho, que tampoco he escrito mucho, pero que sí que he vivido dentro de mi familia, he vivido con mis vecinos, he vivido en un mundo de intercambio, en un mundo en el que nos interesamos por aquel que no sabe nada. Hay un pensamiento dominante que viene o de los escritos, así que poco a poco hemos ido ignorando a muchas personas que tienen una identidad, que tienen una cultura y que tienen cosas que dar a los demás. Pero esta interlocución ha existido en muy menor medida. Hablamos de África, pero África habla muy poco de sí misma o no es escuchada. ¿Y por qué? Porque el pensamiento dominante ha hecho que las cosas fueran de otra manera. Tenemos que... Y haciéndolo así, lo que hacemos es empobrecernos. No estamos en un mundo que comparte, estamos en un mundo que concibe, que diseña cosas. Ahora todo va muy rápido. Así que hace falta, sobre todo con todo el desarrollo de la inteligencia artificial que hay que financiar. Pero yo creo que más que financiar esto hay que financiar la conciencia para poder generar un equilibrio. En esta dominación del otro, que siempre ha estado presente, son cosas que no son nada fáciles. Muchas veces nos situamos en posiciones o podemos desde un punto de vista intelectual generar un sentimiento de culpabilidad, culpando a Occidente, culpando a Europa. Pero bueno, yo no estoy aquí para culpar, estoy para debatir con ustedes. Yo soy africano, pero bueno, yo creo que lo que defiendo son valores que llamaríamos universales y reales. Como artista, mi papel y mi deber es el de dar a conocer a todos aquellos que no son conscientes de algunas cosas, porque son un poco demasiado ricos, como acabamos de escuchar. Así que, bueno, yo creo que a pesar de todo hay que decir las cosas, y algunas cosas, y no a través del grito, sino a través de la creación. La creación real no es la que grita, es la que susurra, es la que lleva a una conversación. Y es lo que yo entendí, lo que integré de forma rápida. Entendí que tenía que expresarme a través del arte.
Et cet art que j'ai choisi, Y el arte que he elegido es el arte de lo visual, el arte del cine, para poder protestar. Mon cinéma, c'est un Mi cinéma de cine es un cine de protesta, es un cine de combate. J'ai parlé de Bamako. Y si he hablado de Bamako, que era una película contra el Banco Mundial, he hecho otras películas que abordan otras temáticas. Yo creo que expresar es importante, muy importante, por lo menos para mí. Qui est un auteur que Aimé Césaire, que es un autor que está presente en mi educación, decía, al igual que otros autores, decía que el gran drama de África tardif, es su contacto, mais c'est surtout no es un contacto tardío con el resto del mundo, sino la manera en que se genera ese contacto. Es un momento en el que Europa cae en manos de la industria, del banco, y bueno, es esta la Europa con la que nos encontramos, con la Europa contable, es con esta Europa. Y bueno, y esta Europa contable ha generado muchos cadáveres en la historia. donc Así que quand on dit ça aujourd'hui, cuando lo leemos y cuando repetimos hay que leerlas y repetir estas frases, puesto que colonizadas, empobrecida, esclavizada, sujeta. Y bueno, todos estos adjetivos no son los últimos, hay mucho más. Y esto no libera a los sistemas políticos africanos, que evidentemente están disfrutando y están aprovechándose de esta situación. Pero el reflejo de dominar al otro, de coger lo que el otro tiene, de empobrecerle, para que poco a poco se convierta en las bombas de las que hablábamos al principio, estas bolas de fuego. le vrai danger, El riesgo, el verdadero riesgo, face à l'humanité. ese es el verdadero riesgo al que se enfrenta ahora mismito la humanidad. Así que en lugar de compartir mejor aquello que nos pertenece a todos, preferimos, optamos por generar muros, por construir muros. Y todos estos muros que se están construyendo hoy para separar a aquellos que son pobres, que nadan para llegar a esta otra orilla, todas estas fortunas que se meten en Frontex, que se destinan pensando que es una manera de protegerse contra la miseria, no son más que ilusiones. Ninguna humanidad puede desarrollarse creando barreras físicas. Nos protegemos un tiempo, pero no nos sirve de mucho, y cuando no hacemos el trabajo de compartir, de realmente compartir la realidad, si no hacemos, dejamos ahí que la cultura se convierta en la riqueza de base, la verdadera riqueza, que la educación se convierta en esa riqueza que subyace y que es la base. Hay que abandonar esas impunidades, esos pensamientos. Vemos cómo los países cada vez se rearman más, destinan cada vez más dinero a armarse, y que la civilización y aquellos que pretenden o que se llaman civilizados, al final todos estamos secuestrados por ese capital, por ese mundo capital, por ese capitalismo que es un cáncer que neutraliza absolutamente todo eso lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo, y la verdad es que ya no sabemos mucho cómo reaccionar a todo esto. Así que estoy totalmente
en relación, en simbiosis con todo lo que vosotros habéis ido contando a lo largo de la mañana, con todo lo que habéis plasmado. Y esto me da una cierta tranquilidad, porque hoy vivo de dos maneras. Es decir, cuando estoy rodando una película, bueno, pues cuando estoy rodando, ahí estoy en una simbiosis con aquellos que considero mis socios, pero cuando no estoy en esta actividad creadora, y sobre todo desde hace algunos años, en Mauritania, que es un país de desierto y que, bueno, intervengo con mi mujer, intervengo con algunas personas que están sensibilizadas y nosotros trabajamos para proteger 100 hectáreas de acacias que estaban en peligro de tala y que, bueno, para hacer carbón por personas que no tenían recursos. Así que lo que estamos haciendo es proteger este bosque, estos árboles. Estamos replantando este bosque, estamos replantando. Es la acción la que nos permite hacer una donación. Esta mañana también hemos hablado de donación. Hablábamos de tener un don. Hablábamos de donar. Frank, a quien yo conocía, en su respuesta es quien ha hablado de esta noción de dar y de recibir. Yo creo que son valores extremadamente importantes. Son valores con los que estoy más en sintonía, soy cada vez más consciente. Así que es verdad que es un trabajo muy difícil, puesto que nos enfrentamos casi a lo que es una inmensa ignorancia por parte de los políticos o por parte de poblaciones que no son sensibles, que no conocen, que nos hacen creer que sí. De hecho, todas las grandes cumbres medioambientales, cada año, pues todas nos demuestran, pero cuando encuentran proyectos como el nuestro, que gente que lo que quiere es proteger un bosque y que intentan sensibilizar a socios, etcétera, les puedo decir que nos encontramos y nos enfrentamos a un inmenso silencio por parte de todas estas instituciones. Esto nos desincentiva, y Camus ha hablado de la locura, de una locura. Creo que es esto. Hace falta estar locos, hay que estar realmente locos para lanzarse y para hacer cosas. Y hacer frente a esta indiferencia, a lo que yo llamo una forma de mentira, unas formas de mentira que están ahí, que están en unas formas de cooperación, de pensamiento. Son realidades que no son aceptables. Estas cooperaciones confían en los sistemas, están fundamentados y confían en los sistemas políticos, pero no en las personas. Y no podemos quedarnos ahí. Así que esto es desesperante. Es totalmente desesperante. Es una vez más, tenemos que volver a la conciencia. Hay que ser consciente de todo ello para poder modificar, para poder cambiar las cosas, cambiar en la acción. Y esto independientemente de la acción. Es por eso que les estoy diciendo que lo que está sucediendo aquí es una acción real, es una acción concreta. Dar la palabra, escuchar. Es como, no somos muchos, pero es mucho. Alguien que abandone, se vaya, vuelva a su casa, se
sea capaz de mantener este fuego, esta combustión que hemos generado y que el arte, la poesía, los escritos, la palabra puede generar, y que a partir de ahí, bueno, pues podamos compartir lo que esta palabra ha generado y que nos mantengamos ahí. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, intervención, por favor? Muchas gracias por este discurso tan lúcido. Hoy nuestra alcaldesa ha hablado de que la crisis climática está desenfrenada. Je vais prendre son temps. Un momento que no tiene los aparatos de traducción, por favor. Francés, no me atrevo. Ok. Je vais le faire. Trois. Donc je crois que c'est. J'en avais mis un sur le français. Ok, merci. Non. Oui. Oui. Buenos Merci. días. ¿Me escucha? Bonjour. Bonjour. No, que he empezado diciendo, dando un elogio a su discurso pausado y lúcido. De verdad, muchas gracias. Creo que, como tiene razón, eso tiene que multiplicarse. Este mensaje suyo tiene que multiplicarse. Hoy la señora alcaldesa ha hablado de que la crisis climática estaba desenfrenada. Más tarde, el señor Moratino ha hablado también de la crisis planetaria. La señora Agnès Spill, se llamaba, ha hablado de la catástrofe climática. Pregunta, ¿nos deberíamos permitir tener un poco de miedo? ¿Tiene miedo, señor Abderrahmane Sissako? Je pense que Pues pienso que una de las cosas que yo desearía cada cual, y también a mis hijos, el nunca tener miedo, en realidad, porque pienso que el miedo es un sentimiento que elimina, bloquea muchas cosas. Y hay que evitar tener miedo. Cuando uno tiene miedo es muy difícil gritar realmente. ¿Y por qué digo esto? Porque recientemente monté una ópera que se llama El vuelo del boli. Y cuando me propusieron hacer esta ópera, era en base a un compositor inglés, Demo Albas, y el Teatro de Châtelet me invitó y me propuso montar una ópera. Y le dije dos cosas.
En primer lugar, que j'ai jamais vu un opéra. que nunca había visto en una ópera en mi vida, Et que y deuxièmement, que en segundo lugar, que jamás fui a una ópera, mais pero que que je vais le faire parce que lo iba a hacer porque no tenía miedo respecto a ello, je le considère porque lo consideraba que c'est une chance. que era una oportunidad y una confianza que me otorgaban al proponerme algo en un teatro tan importante como el Châtelet. Y que la tercera cosa Au Châtelet, l'Afrique. es que yo iba a traer al Châtelet a África. Esa era mi condición, el imaginar una ópera donde África estaría presente, Dans ce théâtre. en ese teatro. Et à la directrice Y a la directora de este teatro que estaba ahí en esta escena, le dije una frase que fue muy simple. je vais amener Yo voy a Samba. traer a Samba Diallo sobre escena, sobre el escenario. Elle m'a dit, mais Y me ha dicho, ¿y quién es Samba Diallo? Yo no la je conozco. pensais que c'était un grand Y pensaba que sería un gran actor, un cantante. No, Samba Diallo es el que vigila el teatro, Et vigilante. bon, vous le connaissez. Y dice, ¿y usted lo conoce? Dice, no. Yo le digo simplemente hola y le he preguntado su nombre, que era el guardián de este teatro. Y ella todos los días entraba en su teatro y nunca sabía cómo se llamaba el que estaba ahí en la puerta. Y es por ello que yo dije, yo voy a traer a Samba en el escenario. Es decir, la persona anónima. Ese era el sentido de mis palabras. Et donc, Y por lo tanto, j'ai pas peur. no tengo miedo en el sentido en que Dans mon travail, ni en mi trabajo, pero je suis inquiet. también sí, estoy preocupado, sin duda, muy preocupado, Et parce que porque je vois que le mensonge veo que la mentira prima sobre cualquier cosa. force, voilà, qui prévaut, Esa, c'est- la gran fuerza que está ahí presente, es la mentira la que prevalece. Y todo está hecho para engañar. On a parlé des médias ce matin. Y se ha hablado de los medios de comunicación esta mañana, Il faut un sursaut, pero mais pour qu'il y ait un vrai sursaut de tout un chacun. es necesario C'est vraiment una electrificación para que alguien reaccione, es que comprenda realmente de ne pas séparer les gens. el que no hay que separar a las personas ni por el dinero ni por este sentimiento que está aquí. Et la plupart des gens Y la mayoría de las personas ont le sentiment qu'il y a une Afrique que pauvre et une Europe tenemos riche. sentimiento que hay una África pobre y una Europa rica. No, es falso. El mundo no está así. No hay una África pobre y una Europa rica. ¿Qué va? Pas une Y Afrique no hay una África que necesite ayuda tampoco. No es esta la c'est ça qu'on fait croire. realidad, pero es lo que uno quiere que se crea. Et le grand drame de ce continent, c'est Y el gran drama de este continente que l'Afrique n'est pas pauvre. es que el África no es pobre, es víctima de sus riquezas. C'est pourquoi je disais, Por ello decía que no estamos en un mundo que realmente está compartiendo las cosas. Y es cierto que cuando vemos lo que ocurre hoy en torno al medio ambiente, y le he citado mi pequeño ejemplo, ¿verdad? De pequeño bosque. cette petite Pero este pequeño bosque de acacias es mucho en un país como el mío. voir que Pero ver ceux qui sont que aquellos que han ido a la escuela, aquellos que tienen medios y que tienen un poder, lo que hablan del medio ambiente, son incapaces de aceptar proyectos de esa naturaleza, sí que entonces estoy preocupado. Permítame, yo soy médico retirado y abuelo asustado. Y parto de la base, por mi experiencia médica, que cuando a alguien le dicen tienes un cáncer, este diagnóstico infausto provoca en aquella persona una necesidad de cambio. Voy a cambiar la manera de vivir, a ver si puedo hacer algo, a ver si me puedo curar. ¿Por qué no aceptamos que el planeta tiene un cáncer y que deberíamos cambiar la manera de vivir para a ver si conseguimos curar al planeta y a nosotros mismos? Gracias.
Bon, je suis pas, Bueno, je suis- como diría yo, je saurais pas répondre. no sabría realmente responderle a lo que acaba de decir desde el punto de vista intelectual o a esta afirmación. Je saurais pas vraiment. No sabría yo muy bien cómo contestarle. Yo pienso realmente Qu'on a petit à petit tout que est fait poco pour a poco transformer todo l'homme. está hecho para transformar el hombre una vez más. Y vuelvo a Camus, que hablaba de la felicidad. Y yo aprendí esto también hoy esto. Y cuando uno define la felicidad, nunca se alcanza. Pero hemos conseguido que se defina la felicidad, que damos imágenes, formas, todo para ello. Tout est arts, Todo HLM et machin. Eso está preparado, las grandes ciudades, es las coaliciones dentro de las Il coaliciones, faut quand même pero sin duda changer les regards. hay que cambiar la mirada. Para mí sí que me importa mucho es cambiar la mirada. Je fais un peu Es decir, sur l'Afrique. yo estoy aquí hablando de África porque vivo allí, pero yo defiendo a África como un símbolo. Hay que cambiar la mirada que se tiene sobre ese continente. No hay que pensar que es todo un continente que quiere abandonar su continente. No, la gente está ahí en el territorio, luchan sobre el territorio, son felices, son desgraciados. Algunos ganan, otros pierden, pero la energía está ahí y hay una fuerza vital increíble, digo, increíble la fuerza que hay, una energía real. Aussi un partage. Y también un compartir real, colectividades y comunidades Mais cette réalité tan importante. Pero esta realidad inmensa tiene una auténtica fuerza, sí, pero se la ignora completamente. No se habla de ello. va jusqu'à penser Y vamos incluso hasta pensar que s'ils sont là, que si están ahí, se refieren desde Europa, richesse. que esto nunca es una riqueza, es un peligro a aquellos que están de allí en Europa. Es absurdo. El intercambio no puede ser más que algo benéfico. No digo que hay que abrir sin más la frontera, no hablo de esto, pero es la mirada que uno dirige hacia el otro. Eso es lo que hay que cambiar. Buenos días. Bien, bonjour. Abderrahmán, espera que tengo el traductor. Lo primero, agradecer, cuando comenzaste tu exposición, para mí fue muy revelador cómo agradeciste cómo te había llegado la invitación, cómo te habían acompañado para aceptar la invitación de una manera inteligente y suave. Ya eso fue para mí un aprendizaje, el también aprender o darme cuenta de que el agradecimiento puede venir desde muchas maneras. Y esto cobró más sentido cuando comentaste que rechazaste la invitación a ir a hablar con la gente del Banco Mundial. Tengo muchas cosas en la cabeza, justamente estoy hilando todo lo que se ha venido hablando durante esta mañana, y una de las cosas que creo que han salido muchas palabras muy importantes, pero creo que no ha salido la palabra privilegio. Y justamente tú lo que has comentado, lo que has compartido con nosotros, me hace pensar en nuestro propio privilegio, que nosotros, como sociedad europea, en el día de hoy no hemos todavía hablado del privilegio que tenemos. Es complicado reconocerse privilegiado y ser responsable también de este privilegio. Y yo vengo de vivir en América Latina y gracias por ayudarme a pensar con tus palabras, porque cuando has hablado de que no hay nada que hacer contra el Banco Mundial, contra las políticas del Banco Mundial, he pensado automáticamente en nuestro privilegio y el privilegio que es para nosotros mantener el silencio, ser cómplices de alguna manera de saber todas las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y permitirnos desde nuestro privilegio justamente no estar de manera activa todo el tiempo poniendo en cuestión en todos aquellos lugares donde podamos y en todos los ámbitos donde podamos discutir la injusticia justamente de estas políticas. Más que nunca cuando el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que sus políticas y sus programas y sus recetas fallan y son que fallan, que no están bien. Nosotros somos cómplices desde nuestro privilegio y era un poquito la reflexión.
Pero también hay, creo que, y esto no sé si Abderramán es para ti o es para todas nosotras, la sensación de pensar también que tenemos una especie de blindaje, no los muros físicos, físicos, el Frontex o todo lo que comentaste, pero tenemos también un muro mental que nos hace pensar que todo lo que pasa en otros países no nos va a llegar a nosotros. Ahora la guerra es importante porque la guerra nos pasa a nosotros, cuando la guerra siempre está en otros lugares. Y cuando yo volví de vivir en América Latina, durante una época en la que había movimientos populares, aquí se ha utilizado la palabra populismo y a mí también es algo que me sorprende al volver a Europa sobre la idea del populismo como el lenguaje, cómo se entiende el populismo. Ha habido muchas luchas para cambiar también las narrativas con los fondos buitres y hay luchas políticas en las que se han conseguido cosas, como por ejemplo reconocer que las deudas, que los fondos buitres son grandes, pues que pueden destrozar un país, básicamente, ¿no? Y aquí se ha hablado de medios críticos, creo que los medios de comunicación no van en esa línea. Creo que todos somos un poco responsables de pensar o de permitir que reflexiones que hay en otros países, en otros continentes, no nos llegan a nosotros, ¿no? Entonces te agradezco que hayas aceptado la invitación para podernos traer todas estas reflexiones y bueno, básicamente eso. Y otra cosa que me hiciste pensar es que esta idea de alegría, de tener la alegría también, y el positivismo también tiene que ver, en la política también tiene que estar presente. Una persona que hace política tiene que ser optimista, como dices que eres tú, bueno, no sé si optimista, pero que por lo menos no te permites tener miedo desde tu creación. Simplemente eso, no sé si quieres reflexionar sobre ello. Gracias. Hola. Merci. Buenos días. Muchas gracias. Quería preguntarle, ¿no le parece un error haber desaprovechado la oportunidad de mostrar al Banco Mundial su cine? ¿Acaso no tiene, con el talento que tiene como cineasta, no piensa que mostrando su película en el Banco Mundial igual cambiaba la mentalidad y la forma de ver el mundo de esos economistas? No, enseñé la película, pasó la película, pero yo no fui. Pero se vio esa película, pero lo que pasa es que yo no fui a verla con ellos, porque no quise estar en un debate con economistas, no era mi objetivo. Pero ellos vieron la película. Me invitaron, pero no fui. Hola, muchas gracias por su presentación. Estoy muy de acuerdo con usted sobre lo que ha dicho en muchísimas cosas. África es muy rica en muchas cosas, en recursos, en arte y en conocimiento de los pueblos indígenas del continente. Y es muy importante destacar las narrativas que existen desde el interior para romper esa mirada hacia el otro y esas narrativas del continente que se han contado desde perspectivas exteriores. Y como artista y como defensora en ese contexto del dar y el recibir, ¿cómo se crea un equilibrio? Bueno, es difícil alcanzar este equilibrio, pero creo que hay que hacer cosas como estos encuentros y cómo multiplicar estos encuentros y que sean tan fantasísticos que la gente se puedan ver, que puedan dudar juntas y se proyecten juntas. Yo creo mucho en ello. Creo que la energía de ser optimista, creo que el optimismo es algo de muy importante y tener esperanza y ser optimista, porque cuando uno es optimista incluso puede construir en la pobreza, construir cosas. Una familia pobre que no es optimista no puede educar a sus hijos. Todo funciona así y el mundo también me parece que es así. Yo creo que no ceder a la desesperanza es muy importante.
Hola, muchísimas gracias por su trabajo. Quiero empezar diciendo que esperar a la felicidad llegó en un momento fundamental de mi vida y tuvo una gran influencia en la manera en la que yo hago películas. Me gustaría referirme a algo que ha dicho sobre las historias orales y la recolección oral, la oralidad. En Argelia esa es la manera en la que recogemos nuestras historias, nuestros relatos. Es maravilloso porque en Nigeria, en nuestro país, es así como se recogen esas historias y las cosas se van transmitiendo de una generación a otra de manera oral, a través de esa oralidad. Y me pregunto, en su obra, ¿cómo juega con los hechos y la ficción? ¿Cómo crea ese baile entre los hechos y la ficción? Bueno, voy a empezar a explicar quizá y deciros que en mi forma de crear o hacer películas hay algo que es muy importante para cualquier artista y no buscar muy lejos. Es decir, buscar al lado de sí mismo todo lo que uno cuenta, que pasa a su alrededor. Esa es la auténtica forma de ser universal, pienso yo. La universalidad es esto. Es no ir a intentar parecerse a alguien o hacerse entender por otro. No, en realidad es el contarse a sí mismo las cosas que uno conoce o crear personajes en las películas que hacemos, que rodamos, porque tiene un valor dicho personaje que yo quizás no tengo. A menudo estos personajes sí tienen valores porque yo no lo tengo y lo escribo y lo ruedo de esa manera. Y también tengo personajes que se parecen a mí también por su fragilidad y en realidad no voy muy lejos, sinceramente. Y esto me parece muy importante, hacerlo de esta manera. La confianza que uno tiene sobre lo que le rodea, porque sabe de dónde uno proviene. Y cuando yo hice el examen de entrada a la escuela de cine de Moscú, yo tenía 17 años. Cuando hice el examen de entrada a esa escuela, no estaba preparado en el sentido occidental del término, es decir, para ser cineasta hay que tener mucha cultura. Y la cultura es conocer Mozart, Tchaikovsky y Picasso o Van Gogh. Son estas referencias que aparecen y se debe probar para ser aceptado como realizador. Y yo es algo que no sabía en absoluto. Nunca había sabido quién era Van Gogh, ni quién era Picasso, o nunca había escuchado Mozart o Tchaikovsky. Pero estaba convencido de una cosa, y es que en mi cultura, en mi identidad, existe una música que yo también escucho y sí que también es universal como lo puede ser Mozart o Tchaikovsky. Cuando yo dije cambiar la mirada sobre África, se refiere a esto, que parece que Bach no tiene cabida en África, pero no, todo es un todo. Y yo estaba convencido que yo tenía algo, aunque no sabría cómo expresarlo. Y si no conocía la pintura de los cuadros, sí que yo crecí en un patio donde la ropa se ponía a secar y por lo tanto tenía imágenes de cómo cambiaban los colores sobre las sábanas, por ejemplo. Y todo el día cambiaba los colores. Ahora lo puedo decir, me he dado cuenta, pero por ello mi mirada ilumina algo que tiene un sentido. Cuando uno es niño, delante de sí pasan cosas y eso da sentido. Por lo tanto, hay que valorar todos esos gestos, todos estos momentos.
Y esto es el gran peligro, que el valor de las cosas o es una identidad cultural que predomina o son lugares que predominan. Se ha hecho de forma que las capitales del mundo, esas 5, venga, es Washington, Barcelona, es París, Londres, ya está. Eso es el mundo, y Pekín, y punto. Y el mundo no se puede definir de esta manera, pero se define de ese modo y se impone de esa manera. Y se alimenta a los niños de esa forma, y se educa de esta forma en las pequeñas escuelas y crecen de ese modo. No crecen con una identidad universal, diciendo, pues yo soy español, yo soy finlandés, yo tengo esto, pero Burkina B tiene su cultura, el de Ruanda también tiene su cultura y tenemos cosas que compartir, cosas que intercambiar. Yo he aprendido mucho cuando estuve en Moscú. Cuando iba a ver el ballet ruso, iba al teatro y aprendí muchísimas cosas, aprendí mucho y añadí esto a todo mi conocimiento, salvo que la persona con quien yo estudiaba y que tenía esos conocimientos no esperaban absolutamente nada de mí. Era como si yo no le podía decir nada, ni enseñarle nada. Eso era lo que era pobre y lo que apobrece nuestra humanidad. Esa es la auténtica pobreza. Y no sé si esto es la respuesta a lo que usted ha comentado y es directa respecto a lo que usted ha dicho, pero lo que me parece fundamental es definirse rico, ya sea de donde vengamos, ya sea de cualquier origen, ser rico y sentirse también útil, porque si pensamos que los demás tienen que cambiar la cosa, nada cambiará. Por tanto, cada cual se tiene que sentir también útil y haga el cambio. Merci. 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 Muchas gracias. Merci. Gracias. Merci énormément, Abderrahmane. Bien, muchísimas gracias, Abderrahmane, de corazón, de mostrarnos cómo tu denuncia se hace sin gritar y se hace con esa dulzura y a través de tu sabiduría. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, pues nos vamos ahora a comer y volvemos a las 4, un poquito antes, para arrancar a las 4, ¿de acuerdo? Con Laura Fernández y con Antonio Muñoz Molina. Hasta ahora.